Propiedades de los materiales. La determinación de las propiedades de un material está directamente relacionada con el comportamiento de éste, como respuesta a la imposición de estímulos, restricciones y factores que puedan influir cualitativa o cuantitativamente sobre él. Para tales efectos, vamos a dar a continuación un recorrido general por los 6 tipos principales de propiedades de los materiales y las diferentes variantes o clasificaciones en la que pudiera clasificarse cada una de ellas. Vamos a encontrar propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades sensoriales, propiedades tecnológicas, propiedades mecánicas y propiedades ecológicas. Vamos a empezar con las propiedades físicas. Estas hacen referencia a las características formales de los materiales y sus respuestas a los cambios de condiciones, tales como las condiciones térmicas. Estas condiciones describen el comportamiento del material frente al calor. Algunas de ellas son el calor específico, que es la cantidad de energía calórica que se necesita para aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de un material. Tenemos la conductividad térmica, la cual indica la capacidad de un cuerpo para permitir la transmisión del calor a través de él. Tenemos la dilatación, que se refiere al aumento de tamaño que experimenta un material cuando se eleva su temperatura, aumentando las vibraciones de sus partículas y el distanciamiento entre ellas. Y la fusibilidad, que representa el grado de facilidad con la que un material puede cambiar de un estado a otro. Luego tenemos las características eléctricas, representadas principalmente por las características de conductividad eléctrica que define la capacidad que posee un material o elemento para conducir la electricidad, indicando en mayor o menor grado la resistencia que opone el material al paso de la conducción de la corriente eléctrica a través de ellos mismos. La conductividad eléctrica depende de su composición molecular o estructura atómica y se puede clasificar en materiales dieléctricos, que son aquellos que cuentan con una baja conductividad eléctrica, son materiales aislantes con la propiedad de formar dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico, como por ejemplo la cerámica, la goma, entre otros. Tenemos también los materiales semiconductores, que son aquellos que se comportan como un conductor o como un aislante bajo determinadas circunstancias o dependiendo de diversos factores, como la temperatura de su ambiente, su tipo de estructura atómica o el campo eléctrico o magnético al que esté sometido. Y encontramos también los materiales superconductores, que son aquellos que tienen la capacidad intrínseca para conducir corriente eléctrica sin oponer resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones. Asimismo, podemos considerar el término de conductancia, cuando un material o sustancia ofrece facilidad para el paso de la corriente eléctrica, esto de forma inversa a la resistencia eléctrica. Las características o propiedades magnéticas de un material expresan el comportamiento de los materiales frente a campos magnéticos. De esta forma nos podemos encontrar con materiales diamagnéticos, aquellos que se oponen o repelen al campo magnético aplicado, debilitando el interior de dicho campo. Estos materiales pueden ser el oro, el cobre, el mercurio, entre otros. Tenemos también los materiales ferromagnéticos. Son aquellos que se ven atraídos hacia el interior de un campo magnético. Están formados con iones de metales que forman una magnetización uniforme, en la que todos los átomos están alineados en una misma dirección. Estos materiales están compuestos de hierro y sus aleaciones. Encontramos también los materiales paramagnéticos. Estos son los materiales cuyo campo magnético en su interior es mayor que el aplicado. Por lo tanto, son atraídos por imanes, pero no se convierten en materiales permanentemente magnetizados. Esto puede ocurrir con el aluminio, el platino, el magnesio, el paladio, el oxígeno, entre otros. Por su parte, las propiedades ópticas son aquellas que se refieren a la reacción del material cuando la luz incide sobre él.
En función de la transparencia se pueden diferenciar en materiales opacos, materiales translúcidos o materiales transparentes. También hay materiales que reaccionan de una forma determinada cuando la luz incide sobre ellos, como las placas solares que sufren reacciones químicas, los materiales LDR que tienen una resistencia dependiente de la luz, o como ocurre con las películas fotográficas. Las propiedades químicas de los materiales están relacionadas con el comportamiento de estos cuando interaccionan con otras sustancias o materiales, pudiendo incluso convertirse en otro material, por lo que sus propiedades son consecuencia directa de su estructura química. Entre las propiedades químicas más importantes de los materiales podemos encontrar la corrosión, que se refiere al deterioro de un material a consecuencia de un ataque químico o electroquímico del entorno. Los materiales de deterioro pueden variar entre materiales metálicos, poliméricos o cerámicos. Encontramos también la oxidación, que se define como el proceso en el que un átomo pierde electrones, aunque generalmente este término se utiliza para referirse a las combinaciones del oxígeno con otros elementos. Se ha podido observar que elementos no metálicos también se combinan con sustancias de esta misma forma que el oxígeno, evidenciando la pérdida de electrones como tal. Las propiedades sensoriales de los materiales, por su parte, son aquellas relacionadas con la impresión que estos producen en nuestros sentidos y por el efecto que causan en nosotros. Tal es el caso de su olor, su color, su brillo, su textura, etc. Las propiedades tecnológicas están relacionadas con el comportamiento de los materiales cuando son sometidos a procesos de fabricación. Pueden mencionarse, entre otros, la colabilidad, que es la aptitud que presentan los materiales para, en estado fundido, llenar la cavidad de un molde en estado líquido. La forjabilidad, que es la propiedad de algunos materiales de cambiar de forma mediante golpes, siendo en algunos casos necesario elevar la temperatura. La soldabilidad, propiedad de algunos materiales de poder fundirse con otros formando una única pieza directamente o bien por medio de otro material de aportación. La maleabilidad, por su parte, es la propiedad de algunos materiales de poder reducirse a láminas delgadas al ser comprimidos. La mayoría de los metales son maleables. La maquinabilidad, que es la aptitud de un material para ser sometido a procesos de arranque de viruta. Esta propiedad se mide mediante ensayos en los que se valoran las siguientes características: la duración del afilado de la herramienta, la velocidad de corte que debe aplicarse para la duración del afilado de la herramienta, la fuerza de corte en la herramienta, la temperatura de corte, el trabajo de corte y la producción de viruta. La ductabilidad es la propiedad de algunos materiales de poder reducirse a hilos delgados al ser estirados. La mayoría de los metales también son dúctiles. La templabilidad es la propiedad, esta propiedad aplica solo a los metales y es la capacidad que tiene el material de endurecerse como resultado del tratamiento térmico de temple. Las propiedades mecánicas están relacionadas con el comportamiento de los materiales cuando estos son sometidos a esfuerzos externos tales como la cohesión, que es la fuerza de atracción que se origina entre los átomos de un material o la resistencia que oponen a separarse, y su valor depende del tipo de enlace entre los átomos, sean estos iónicos, covalente o metálico. La elasticidad, que es la capacidad que tienen algunos materiales de recuperar su forma original una vez eliminada la fuerza que los deformaba. La plasticidad, la capacidad de un material de adquirir deformaciones permanentes sin llegar a la rotura, es decir, de no recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo deformante. La dureza, la resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados o penetrados por otros. Esta es directamente proporcional a su cohesión atómica y está muy relacionada con la resistencia al desgaste. La tenacidad es la propiedad que tienen ciertos materiales de soportar sin deformarse ni romperse la acción de fuerzas exteriores. La fragilidad es cuando un material frágil se rompe fácilmente por la acción de un choque, por ejemplo cuando se rompe un vidrio. La fatiga
es el efecto generado en el material debido a la aplicación de cargas dinámicas cíclicas. Y la resistencia a la fatiga es la capacidad de soportar tales esfuerzos sin romperse. La resistencia es la aptitud que presenta un material para soportar una carga externa, esfuerzo o deformación. Esta resistencia obedece a la cohesión de las moléculas que se oponen a separarse. Cuando el esfuerzo vence a esta cohesión, el material tiende a deformarse. Este material puede entonces, se alarga bajo un esfuerzo de tracción, se comprime bajo un esfuerzo de compresión, se dobla bajo un esfuerzo de flexión, se corta bajo un esfuerzo de cizalladura o se tuerce bajo un esfuerzo de torsión. Las propiedades ecológicas, por su parte, están relacionadas con el efecto nocivo del material para el medio ambiente. Por tanto, es imprescindible tener en cuenta sus propiedades ecológicas al momento de seleccionar un material. En tal sentido, debemos considerar su toxicidad, como el carácter nocivo de los materiales para el medio ambiente o los seres vivos, su reciclabilidad, como la aptitud de los materiales para volver a ser fabricados, su biodegradabilidad, como la capacidad de los materiales para descomponerse de forma natural en sustancias más simples con el paso del tiempo. Si no consideramos el progresivo incremento de la cantidad de productos fabricados, estaremos contribuyendo con dos graves problemas. Primero, el agotamiento prematuro de los recursos naturales, tanto renovables, que no deberían verse en peligro si se hiciese de ellos un uso razonable, como los no renovables, siendo estos los que están en mayor riesgo, ya que no existe recambio para ellos en la naturaleza. El excesivo aumento de residuos industriales en cantidades desproporcionadas, con el consiguiente deterioro del medio ambiente. Por tanto, es necesario e importante que cualquier proceso industrial se lleve a cabo teniendo presente la regla de las 3 R's: reducir, reciclar, reutilizar.